Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos brinda para tener nuevamente nuestro espacio de enseñanza de la palabra. Para el día de hoy continuamos con la segunda carta a los Corintios. Hoy iniciamos con la explicación o la enseñanza del capítulo número 6. Bendecimos su vida y pedimos, como cada semana, que el Espíritu de Dios revele esta palabra a sus corazones y que le muestre el propósito eterno con cada una de estas palabras que serán expuestas para sus vidas, y que pueda usted enfocarse en eso de permanecer en la palabra, porque ellas son las que nos dan esa fortaleza espiritual, esa madurez espiritual que el Señor espera de cada uno de sus hijos. El capítulo número 6 del libro de Segunda de Corintios todavía es parte de esa sesión que el apóstol Pablo empezó en el capítulo 1 acerca del consuelo, acerca de el Dios de toda consolación. Vemos cómo una vez más en este capítulo se va a tocar lo que es la consolación, el estímulo de Dios que viene desde esos primeros capítulos de esta segunda epístola. Ese consuelo de Dios se desarrolla en cuanto a la relación con los planes de la vida del creyente. Tiene que ver con la restauración de un creyente que ha caído en pecado. También se manifiesta el glorioso ministerio de Cristo, el ministerio de el sufrimiento también por la causa del testimonio de Cristo, y el ministerio que tiene que ver con los padecimientos de Cristo. Entonces, toda esta sesión desde el capítulo 1 de Segunda de Corintios hasta el capítulo 7 se está hablando acerca de el consuelo, el estímulo de Dios para el creyente, para continuar en la obra. Y vemos que en esta oportunidad el apóstol Pablo viene exponiendo lo que es la responsabilidad de la iglesia a la oferta que Dios ha dado, que recordemos que nos hacía un llamado a ser sus embajadores y a llevar el mensaje de la reconciliación. Por eso este capítulo 6 inicia diciendo: así pues, nosotros como colaboradores suyos los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios, porque dice: el tiempo aceptable te he oído, y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, como colaboradores de Dios, Pablo se ve a sí mismo como un colaborador de Cristo Jesús. Entonces, hablaba hacia los Corintios de que somos compañeros, y Jesús nos ha dado el ministerio de la reconciliación que se mencionaba en el versículo 18 del capítulo 5. Entonces, ya que Pablo está entre los embajadores en nombre de Cristo, él dice: estamos trabajando, somos sus colaboradores y estamos trabajando por Jesús. Pablo nos dijo que Dios estaba rogando por medio del ministerio apostólico, y que ahora Pablo estaba exhortando a los corintios, a los cristianos de ese tiempo, y hoy es una exhortación. Exhortar es rogar de que puedan, dice: yo les exhorto a que no reciban en vano lo que es la gracia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está hablando para los servidores, a quienes Dios le ha dejado esa responsabilidad, a que no reciban en vano esa gracia. Los corintios habían recibido obviamente la gracia de Dios, y ellos no serían cristianos si no hubiesen recibido esa gracia, pero habiéndola recibido, eran culpables potenciales. ¿Por qué? De haber recibido la gracia de Dios en vano. Así que Pablo le exhorta a que no hagan esto. ¿Y qué significa
¿Qué es el significado? ¿Qué es lo que Pablo le quiere decir cuando le dice que no reciban esta gracia en vano? Significa que es recibir la bondad y el favor de Dios, pero estorbar lo que es la gracia en la vida de uno, significa recibir el favor de Dios y fracasar en lo que Pablo dijo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para mí. Antes, trabajo más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. De acuerdo a esta palabra, si Pablo no trabajara tan duro como él hubiera hecho, la gracia de Dios aún hubiese sido dada, pero en alguna manera hubiese sido dada en vano. Entonces él está poniendo acá de manifiesto lo importante que es, y hago la comparación con la parábola de los talentos, de cuando se le da los talentos a aquellas personas y que Dios espera un resultado de esa gracia, de ese favor, de esos talentos que ha entregado. La gracia, por definición, sabemos que es dada libremente y que como nosotros recibimos esa gracia, nos va a ayudar a determinar qué tan efectivo es el don de la gracia en nuestra vida. Al utilizarla, la gracia es utilizada de manera frecuente por el apóstol Pablo para expresar los favores y privilegios ofrecidos a los miembros de la Iglesia de Cristo, y que que esta no es una gracia limitada dada para momentos especiales, que es ofrecida independientemente de la fe y obediencia del hombre, pero no tendrá ganancia si nosotros no entramos en ese conocimiento, en esa conciencia del don de la gracia que nos ha sido dado y que por gracia debemos dar lo que nosotros recibimos. La gracia no es dada debido a ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Es gratuita, es puro favor, pura misericordia de Dios. O sea, no por obra, ya sean pasadas, ya sean presentes o ya sean prometidas, pero aún es dada para animar a hacer la obra. Que se entienda que la gracia no es dada al creyente porque por sus capacidades, por sus talentos personales, por sus habilidades. Es dada por favor y misericordia de Dios. Pero que esa gracia debe movernos a hacer la obra. Y no por la obra en sí misma, sino que Dios quiere que recibamos su gracia y que nos convirtamos en creyentes activos y voceros de esta gracia. Por eso dice, ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Me cita la palabra que está en Isaías 49:8. Pablo quiere dar a entender a los corintios un sentido de urgencia. Ahora es el tiempo de que esa gracia que has recibido, esa gracia que te transforma, que te libera, que te redime, que te restaura, te mueva a ser un cristiano activo y a trabajar por la obra. Dios tiene un tiempo aceptable para que nosotros trabajemos con su gracia. Dios tiene un día de salvación, el cual no durará por siempre. Entonces, este no es el tiempo para que los cristianos estén llenos con facilidades y comodidades y con un enfoque propio sobre su persona. Es el tiempo de trabajar para y por el Señor. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta palabra. Y habla, cuando dice no recibir la gracia en vano, no que se enfoca solamente en el servicio, sino que el recibir la gracia te motiva, sea lo que te impulse a trabajar, a servir para el Señor, y que esto le da sentido a tu vida, esto le da un sentido de responsabilidad, te da una pasión de poder anunciar las verdades del reino y se convierte en el propósito de vida y la persona vive de manera más abundante en Dios. No damos a nadie ninguna ocasión, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que
ministerio no sea vituperado. Después de hacer la exhortación y el llamado a que esa gracia que han recibido, esos talentos, esas capacidades que fueron dadas por el Espíritu de Dios, que no estén ahí pasivas, guardadas, le dice, no den ocasión de tropiezo, para que el ministerio no sea señalado, no sea tenido en poco. Pablo estaba dispuesto a hacer casi de todo para asegurarse de que nadie diera alguna ocasión de tropiezo. Él estaba dispuesto, en algunas ocasiones vimos que estuvo dispuesto a renunciar a su salario, que como obrero era digno de él. En 1 Corintios 9 vemos, él estaba dispuesto a permitir que otros objetos más destacados quedaran relegado. Él estaba dispuesto a trabajar duro para soportar las luchas. Pablo no tenía miedo de ofender a nadie sobre el evangelio de Cristo Jesús, pero él no permitiría que su estilo de ministerio, su estilo de vida ofendiera a otras personas y que por eso él se convirtiera en una piedra de tropiezo para que otros pudiesen conocer o recibir la revelación del evangelio, para que nuestro ministerio no sea vituperado. El ministerio de Pablo fue vituperado y fue desacreditado ampliamente tanto por los corintios cristianos como por otro grupo. Lo que Pablo quiere decir es que nuestro ministerio no sea vituperado correctamente porque estamos haciendo algo que de verdad está haciendo daño a la obra. Pablo no podía hacer nada acerca de las falsas afirmaciones, excepto el vivir de tal manera que cualquier persona imparcial pudiera ver que tales afirmaciones eran falsas. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocido, pero bien conocido, como moribundo, mas he aquí vivimos, como castigado, mas no muerto, como entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas enriquecido a mucho, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo no volverá a decir su resumen a los corintios de todo lo que le había pasado. Y aquí están todas las cosas que él pone en esta lista para recomendarse a sí mismo delante de ellos, en mucha paciencia. La primera actitud de Pablo era la paciencia, que lo cual tiene la idea de soportar. En lugar de esperar, él soportaba. Entonces, por eso dice que pone como primera cualidad en su vida, en su ministerio, la paciencia, que pudo soportar todas estas cosas. Y en este resumen, el apóstol Pablo, como embajador y colaborador con Jesús, él pone después de la paciencia que él tiene la necesidad de soportar y que era por las tribulaciones generales y las pruebas de vida que estaba pasando. Pablo muy a menudo estaba muy estresado y bajo mucha presión. Hoy hay muchos ministros de Dios que están en el campo misionero, que están llevando la palabra, que están sufriendo mucha persecución, mucha estrés y están bajo mucha presión. Entonces, y que estaba muy a menudo en muchas necesidades, en muchas angustias. Entonces, estaba siendo restringido o apretado en la forma que necesitaba vivir, de manera que tuviera suplidas sus necesidades, que no tuviese ningún tropiezo. Pero a pesar de esto, él siempre estaba llevando el mensaje
y poniendo siempre la bandera del evangelio en alto, a pesar de todas estas circunstancias. Mientras Pablo continúa con este resumen, él escribe de los padecimientos que son infligidos directamente por el hombre, que tienen que ver con los azotes, con esas heridas que recibió después de ser latigado, las cárceles, los tiempos que estuvo en prisión y la violencia que él pudo recibir aún de multitudes de personas. Entonces, habla de cómo él se mantuvo puro en ciencia, en bondad, centrado en los dones y frutos del Espíritu Santo, en amor sincero, llevando siempre y confiando en la palabra de verdad, en el poder de Dios y en las armas de la justicia, no en armas carnales. Pablo empieza a describir los recursos de los cuales él tomó esa ventaja para triunfar sobre la adversidad, la pureza, la bondad, el Espíritu Santo, el amor, la palabra de verdad, el poder de Dios, las armas de la justicia. En ningún momento aquí habla de cosas carnales, sino de armas espirituales, lo cual le permitieron estar en pie para pasar todas esas dificultades. Entonces, esta lista y sus pruebas también pone todas las dificultades y adversidades que tuvo que vivir y cierra la lista poniendo estos dones mayores, estos frutos, estas armas poderosas que le ayudaron a mantenerse en pie. Entonces, como después habla de ese testimonio que muchas veces fue puesto en tela de juicio, que habían engañadores, que habían personas que querían destruir su fama de apóstol y que fue castigado y que en todo momento decía moribundo, pero estaba vivo y que aunque estuviese entristecido y que todas esas circunstancias lo llevaron a la tristeza, venía el gozo a pagar esa tristeza con toda la pobreza que tenía que acarrear por estar en el ministerio, pero dice más enriquecido que mucho, porque su riqueza no dependía de las cosas materiales ni de las circunstancias que estaban a su alrededor, porque siempre estaba mirando a Jesús, puesto en los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, y que él sabía el propósito por el cual Dios le había puesto en este lugar. Entonces, al concluir su resumen, Pablo numera sus referencias, describiendo tanto lo que el mundo piensa de él y lo que Dios piensa de él. Y cómo él pudo en todo momento quedarse con el mensaje correcto, lo que Dios pensaba de él, lo que Dios le había llamado a él a hacer, que Dios le había hecho un llamado, que él se consideraba un colaborador, un embajador de Dios y que él estaba en nombre de Dios haciendo esta obra. Y lo importante para Pablo no eran todas esas situaciones que arropaban su vida y su ministerio, sino complacer el corazón de Dios y que lo que pensaba Dios acerca de él era lo importante para él. Por eso en esta carta vemos al apóstol Pablo hablando casi como un padre a la iglesia de los Corintios con ese deseo de que trabajaran en esa reconciliación. Nuestra boca, versículo 11, se ha abierto a vosotros, os Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No está ahí estrecho entre nosotros, pero si soy estrecho en vuestro propio corazón, pues para corresponsar del mismo modo como a hijos le hablo. Ensanchaos también vosotros. Pablo ha pasado el tiempo suficiente exponiendo los principios de un colaborador de Cristo. Ahora él hace una apelación a los corintios para que puedan recibir la profundidad y la pasión de su corazón cuando les clama, oh Corintios, nuestra boca se ha abierto a vosotros, su corazón se ha ensanchado. Pablo estaba practicando lo que predicó en Efesios 4:15, cuando decía, siguiendo la verdad en amor. Él genuinamente amaba a la iglesia de los Corintios. Con un corazón abierto,
y aún le hablaría abiertamente, porque recordemos que esta iglesia estaba rodeada de, de muchas cosas paganas, de muchas cosas mundanas, y que tenía mucho problema de llevar todas estas situaciones del mundo a la iglesia, y que Pablo en toda la primera carta estuvo corrigiendo situaciones específicas que pasaban a la iglesia, y que había una tendencia en esta iglesia a irse por la filosofía y la ciencia de ese tiempo y estar buscando comparar o llevar las cosas del mundo a la iglesia. No estéis estrecho en nosotros, pero si soy estrecho en vuestro propio corazón, entonces los corintios tomaban el rol de víctima delante de Pablo, y por necesidad piadosa él estaba firme con ello. En ocasiones previas vemos que en Primera de Corintios 4:18 y Segunda de Corintios 1:23, ahora ellos probablemente decían que estaban estrechos por el dolor que Pablo le provocaba cuando lo llamaba la atención fuertemente acerca de las cosas que se estaban moviendo dentro de la iglesia, que no deberían estar pasando de esta manera, porque ya ellos eran un pueblo que habían sido, habían recibido el mensaje, habían recibido la gracia de Dios. Era una iglesia que ya le pertenecía al Señor. Entonces, por eso Pablo estuvo en varias ocasiones durante todos los escritos de la carta de 1 Corintios, hablando acerca de la conducta y el comportamiento del creyente, y que concluye en esta carta hablando de esos dones y del don perfecto del amor, para que puedan, además de vivir como hijo de Dios, empezar a ser colaboradores de Dios y pregonar el mensaje. Entonces, ellos quizás no querían reconciliarse o tomar en consideración el mensaje de Pablo, porque en muchas ocasiones le trataba duramente. Pero el problema real de los corintios, que habla de estrecho en su propio corazón, no era que Pablo no le amara lo suficiente, lo cual decían al estar ellos poniéndose como víctimas, sino que era ellos que se amaban demasiado su propio corazón y ponían restricciones porque amaban su propia voluntad, amaban su carnalidad. Entonces, ellos amaban al mundo, y Pablo lidiaría con ese amor en los versículos siguientes que vamos a estar viendo de esta carta, como lo estuvo haciendo en la primera carta. Ellos también se amaban a sí mismos demasiado para tratar de lidiar realmente con sus actitudes egoístas y carnales para con Pablo. Entonces, por eso Pablo abre esta conversación, abre su corazón como un padre, para tratar de que ellos puedan ver su condición y que puedan ver por la palabra qué es lo que Dios espera del cristiano. Dice, ensánchense. Pablo quería ver la misma honesta búsqueda en los corintios, así como él le había demostrado, le había abierto su corazón de cuál era su intención real al llevar este mensaje. Entonces, ellos deben hacer esto para que puedan ser reconciliados, primero uno con otros, y que puedan recibir a plenitud la reconciliación con Dios. El apóstol Pablo abre su corazón y abre este espacio para ver cómo los corintios, cómo la iglesia empieza a trabajar de manera honesta y enfocándose en el mensaje de la reconciliación. Y que los corintios, él esperaba que se pudiese sanar todas las relaciones que se habían roto por el trato, por algún mensaje que había sido mal interpretado, y que tomaran también, por eso él expone en resumen todo lo que había pasado y cómo tenía las armas de la justicia para sobreponerse a todas las circunstancias y estar allí en pie y abriendo su corazón diciendo, honestamente he venido delante de ustedes
para que podamos entrar en ese proceso de reconciliación, porque somos colaboradores de Dios, somos sus embajadores y no podemos ser piedras de tropiezo para otras personas que no conocen. No permitamos que el evangelio sea vituperado, sea desacreditado. No permitamos que el evangelio sea señalado por nuestras actitudes y nuestro comportamiento. El apóstol Pablo hace un llamado a los corintios a que se estrechen en su amor, tanto los unos con los otros como ese amor para con la obra de Cristo y para poder llevar ese mensaje de la palabra aún sin hablar por el testimonio. La próxima semana continuamos con los siguientes versículos de este capítulo 6 del libro a los Corintios. Pedimos a Dios que esta palabra sea de bendición para su vida. Escudriñe la palabra, no se quede con el mensaje que estamos dando, vaya a su Biblia y lea esta palabra y pida al Espíritu de Dios que le dé la revelación del mensaje que Él tiene para su vida, que el Espíritu de Dios va a traer esa palabra que usted necesita para fortalecerse en fe y seguir avanzando en su desarrollo cristiano. Dios le bendiga abundantemente. No se olvide de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV, que estamos trayendo una enseñanza bíblica, todos los 3 enseñanzas bíblicas los fines de semana, el viernes, el sábado, y el sábado llevamos 2 enseñanzas, el viernes una y el sábado 2 enseñanzas. Entonces, estamos en este espacio con el objetivo de que la iglesia de Cristo permanezca, escudriñe y viva la palabra. Dios le bendiga y la próxima semana continuamos con esta hermosa carta de Segunda de Corintios.